We're giving them full opportunity to do it the easy way. And when it doesn't work, we'll do it the hard way. If we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Chemical weapons is a threat to the United States. Fentanyl poses a chemical weapons threat to the United States. Al-Qaeda terrorists inside Iraq. Al-Qaeda of our hemisphere. We can get rid of Saddam. It could really begin to transform the region. There's an opportunity to transform the entire region. Bringing freedom and democracy. Democracy and freedom can serve as a beacon of hope. Shock and awe. ¿Qué pasa, hispanohablantes? ¿Cómo están? En el video de hoy venimos con una noticia calientita, y es que Donald Trump ha declarado al gobierno chavista de Nicolás Maduro como una organización terrorista extranjera y ha bloqueado por completo a todas las petroleras venezolanas. Esto como tal, para este video no quiero comentarlo desde el punto de vista geopolítico, técnico, jurista, no es mi idea, pero sí quería comentarlo desde un punto de vista más social y de las consecuencias que realmente trae esto, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo de nuestra ideología, ¿no? Ya sea de derecha, de izquierda, liberal, conservador, podemos caer en fanatismos, podemos caer en dicotomía y básicamente pues apoyar o estar en contra de algo sin saber si realmente eso nos perjudica o nos beneficia. En esta ocasión, bueno, Donald Trump, como ya nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos, va a calzón quitado con todas las situaciones polémicas y básicamente ha hecho un statement en su red social y con todos los adjetivos que a él le gusta poner y toda la grandilocuencia, ¿no? Lo típico de personas narcisistas, diciendo pues que Venezuela tiene que devolverles todos los assets, las tierras y el petróleo que le pertenecen a Estados Unidos. Y yo cuando leí esto, tengo que serles sinceros, yo leyendo esto no salía de mi asombro, o sea, me quedé huevón porque decía, ¿qué petróleo? O sea, ¿qué petróleo es tuyo, Trump? ¿El petróleo de las tierras venezolanas? ¿El petróleo de Venezuela? No salía de mi asombro, ¿no? Porque decía, este hombre está admitiendo directamente lo que ya todos los enterados del tema sabemos, pero que nunca se había admitido de esta manera. Y es que nosotros, los países hispanohablantes, latinoamericanos, realmente no somos dueños ni soberanos de nuestros recursos ni de nuestros intereses. ¿Por qué menciono esto? ¿Cuál es el reclamo de Estados Unidos con Venezuela en este momento? Porque antes se hablaba de democracia, se hablaba de terrorismo, se hablaba de drogas, las típicas excusas estadounidenses para ocupar un país. Pero en ese momento ya están hablando, ya no les interesa, ya están hablando directamente de petróleo. ¿Qué sucede? En su momento, a inicios del siglo XX, con el gobierno de Hugo Chávez, pues se expropiaron a ciertas petroleras estadounidenses como Exxon y la otra, no me acuerdo cómo llamaba, me parece que Phillips. Se les expropió y estas, a través de litigios internacionales y reclamos, pues se les adjudicó una reparación civil pues calculada en miles de millones de dólares por parte del gobierno venezolano, por haberlas expropiado de esa manera, ¿no? Por haberlas hecho retirarse del país y haber tomado parte de sus equipos. Entonces, por eso que pasó hace ya prácticamente 20 años, es que ahora Donald Trump está ejerciendo un reclamo y queriendo ejercer un derecho de propiedad. Pero la manera en la que lo dice es lo interesante, ¿no? Que nos devuelvan nuestro petróleo, nuestras tierras y nuestras cosas, ¿no? De una manera muy... ¿para qué ocultarlo? Colonial, ¿no? Colonial, esto es mío, weón. Esto no es este petróleo que está en tu tierra, que se produjo fuera de mi territorio, es mío, por derecho, porque puedo y porque quiero. Blockade, not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights, they took all of our oil.
from not that long ago, and we want it back. But they took it. They illegally took it. Just a blockade. Clarísimo, ¿no? O sea, ellos tomaron nuestro petróleo ilegalmente y lo queremos de vuelta, adjudicándose él como mandatario de un país extranjero los recursos naturales de otro país, ¿no? Increíble. Ahora, esto no me sorprende por el hecho en sí, me sorprende que me parece que es el primer presidente o el primer político importante de Estados Unidos que lo verbaliza de esta manera. Porque esto ya se sabía, porque es, digamos, claro, no lo dicen, pero tú ves cómo ha actuado Estados Unidos en los últimos años y en el siglo XX, y está claro que ellos nos ven a nosotros como meras colonias, o como se dice coloquialmente, somos el patio trasero de Estados Unidos, y ellos lo tienen claro, ellos nos ven así, pero hasta ahora no lo habían verbalizado de esta forma, y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y no solamente es que se quede en las declaraciones, pues, porque, a ver, aquí todos sabemos que a Donald Trump le encanta tuitear, le encanta hacer declaraciones bélicas, se pone rústico el huevón, le encanta esa cuestión, pero muchas veces se queda en letra, ¿no? Se queda en el tecleo. Es medio teclero mi amigo Trump. A veces se queda en eso, pero esta vez no, porque ya previo a estas declaraciones, Estados Unidos ya había incautado un barco petrolero venezolano. Miren las imágenes. Incautó un barco petrolero venezolano valorizado en $100 millones. Y lo robó, así como así. O sea, Piratas del Caribe, ¿no? Llegó y dijo, mira, un barco petrolero pa mí. No, lo robó. Y después, cuando se le preguntó al respecto, dice, bueno, yo creo que nos lo vamos a quedar, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con este barco que incautaste de Venezuela, ¿no? Se supone que tú habías estado ahí por el tema de los narcos, esa era la excusa, pero ¿esto qué es? Esto no son narcos, es un barco petrolero, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a devolver? ¿Lo vas a subastar? No, él dijo, yo creo que nos lo quedamos, ¿no? Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to? Well, you have to follow the tanker. You know, you're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it was going? Was it follow it. Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to? But we're gonna. I assume we're gonna keep the oil. O sea, es increíble, ¿no? Y a ver, todo esto que estoy explicando, ustedes de repente en este momento van a pensar, uy, aquí viene un procomunista que apoya el gobierno chavista y narcoterrorista de Maduro y que no sé qué y que no sé cuántos. Miren, a mí me chupa un huevo el gobierno de Nicolás Maduro en cuanto a su integridad. Yo tengo claro que es un gobierno bananero, corrupto. Tengo la convicción de que sí, tiene tratos con narcos. Tengo la convicción de que ha sido una desgracia para ese país, una desgracia lamentable para Venezuela, el gobierno de Chávez y especialmente el de Nicolás Maduro en los últimos años. Así que por ese lado yo no puedo estar más feliz de que venga Trump y lo eche a patadas. Tal cual. O sea, no es que a mí me da pena el gobierno de Nicolás Maduro. Es simplemente que pensando un poquito más allá, no quedándome solo con el tema ideológico o con las simpatías, si esto hace Estados Unidos con Venezuela, ¿qué nos queda al resto de países latinoamericanos? Porque al final, el resto de países estamos bien, estamos estables, porque no le hacemos problema a Estados Unidos. Porque Perú sigue vendiéndole plata y cobre a un muy buen precio. Porque seguramente Chile le sigue vendiendo recursos naturales a un muy buen precio. Porque seguramente Brasil, Argentina, Colombia, todos los México, muchos países tienen tratos económicos de exportación de recursos muy, muy favorables a los intereses americanos y al mismo tiempo tienen un sistema económico que a Estados Unidos le interesa que tengamos. Entonces, claro, si nosotros hacemos lo que nos dice,
todo bien. Pero en el fondo, y aquí planteo la pregunta del video, ¿eso es soberanía? ¿Es realmente libertad como naciones, como debe ser? Yo ahí pienso que no. Y bueno, ya a partir de ahí pues vienen las preguntas de, bueno, pero ¿qué importa más? ¿Ser soberano y estar en la mierda como Venezuela o Cuba? ¿O ser un país títere pero estar medianamente bien como puede ser el resto de países, ¿no? Y ahí es donde, claro, si nos vamos a esa dicotomía utilitarista, pues probablemente nos convenga más ser títeres y no estar en la mierda. Sí, claro que sí. Pero si ya profundizamos un poco más, también nos damos cuenta de que es precisamente esa carencia, esa falta de soberanía, lo que nos ha tenido limitados por mucho tiempo y nos sigue teniendo limitados, lo que no nos deja hacernos cargo y resolver los problemas que tenemos que resolver para poder ser primer mundo o poder acercarnos a eso. Y es que no se nos deja. Apenas un país quiere autogestionar sus recursos, apenas un país quiere elevar los precios de sus recursos para tener mejores beneficios para sí mismo, pues primero, ¿qué pasa? Sanciones económicas. Después, ¿no entendiste con sanciones? Bloqueos económicos. Y lo que estamos viendo ahora, ¿no entendiste con bloqueos económicos? Ocupación y amenazas bélicas. Ese es el procedimiento. Y eso es lo que al final, claro, estamos bien, estamos decente, pero no alcanzamos nuestro máximo potencial. Pero no somos capaces de velar realmente por los intereses geopolíticos de nuestros países. No somos capaces de unirnos, no somos capaces de hacer acuerdos, no somos capaces de erradicar la inseguridad, porque al final estamos supeditados por una serie de cosas. Económicamente estamos supeditados por Estados Unidos. A nivel jurídico estamos supeditados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos condicionados y agarrados por tantas partes que al final, atados de mano, es difícil hacer las cosas. Y por eso El Salvador es un caso tan único y tan espectacular. El Salvador es un ejemplo de un país que verdaderamente se hace cargo de su soberanía y se hace cargo de sus intereses. Digan lo que digan de Bukele y si es un dictador o no es un dictador, pero es un país que a través del Ejecutivo, de su presidente, se hizo cargo de resolver los problemas que le interesaban resolver. Y eso es algo que no es común en nuestras regiones. No es común. Si uno quiere hacer algo para solucionar sus problemas, te cae Estados Unidos, te cae Corte Interamericana, te caen sanciones, juicios de empresas internacionales. Es una joda. Es lo mismo que pasó con la petrolera española en Perú hace unos años, que por una negligencia terminaron con un accidente petrolero en el océano y contaminaron un huevo cerca de las costas peruanas. Y no se le podía sancionar como ameritaba a la empresa petrolera porque los contratos son una puta mierda que beneficia al inversor internacional y deja desnudo al país que lo acoge. Entonces, ese es el verdadero problema. Esa falta de soberanía es la que nos tiene como nos tiene. Y en relación a eso, también quería pues dejar en evidencia el modus operandi, ¿no? de los yanquis en ese sentido. Y es que el 15 de diciembre Trump declaró al fentanilo como una arma de destrucción masiva. Arma de destrucción masiva. ¿Dónde habré escuchado eso antes? En Irak, ¿verdad? En Oriente Medio, ¿verdad? ¿Y dónde estaban esas armas de destrucción masiva? En ningún lado. Entonces, armas de destrucción masiva, tenemos que defender al país de una dictadura, tenemos que implantar la democracia, son terroristas y petróleo. Los 4 puntos mágicos del tío Sam, ¿no? Y empieza a sonar el águila, ¿no? Los 4 puntos mágicos, ¿no? Es que tienen armas de destrucción masiva, cuidado, no, es que por nuestra seguridad tenemos que hacer un ataque preventivo, es que son terroristas, no, es que hay que llevar la democracia a esos países y, curiosamente, tienen petróleo.
curiosamente tienen petróleo. Entonces, ya conocemos el modus operandi de Estados Unidos, lamentablemente, para con el resto del mundo y bueno, ahora con nuestra región. Y en línea con eso, pues está este mapa de aquí, ¿no? Intervencionismo estadounidense en América Latina. Aquí podemos ver, pues, todos los países en los que Estados Unidos ha influenciado directa o indirectamente en cambios de régimen, golpes de Estado, cambios de política, revoluciones y cuestiones que al final terminaban tirando para su lado y que se hagan las cosas que ellos querían que se hagan, ¿no? Aquí vemos, pues, la mayoría es del siglo XX, pero hoy en día también sucede. O sea, claro, a partir del siglo XXI tal vez ocupaciones no hubieron, golpes de Estado orquestados por ellos no hubieron, pero no porque no lo necesitan más. La mayoría de nuestros sistemas económicos ya favorecen a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué se van a meter? Y el claro ejemplo aquí es Perú. Perú no aparece en este mapa como un país al cual Estados Unidos haya participado o se haya metido en la política interna, pero Perú desde los años 90 cuenta con una constitución completamente pro Estados Unidos y pro inversión extranjera y completamente abandonada con el tema de los intereses propios del país. Y sí, claramente la constitución que se hizo en los 90 en el Perú ayudó al crecimiento económico del país y por eso hasta ahora, por más de todas las crisis políticas que tenemos, nuestra moneda es sólida y hay cierta prosperidad económica. Gracias a eso, sí, se tiene que reconocer. Pero la realidad es que, como a mí me gusta decir, Fujimori le vendió el alma al diablo. Le vendió el alma al diablo con esa constitución. Y también se sufren las consecuencias de eso, con casos como los del accidente petrolero, con casos de múltiples empresas mineras que terminan denunciando al gobierno por errores que no son del gobierno, pero ellos quieren adjudicarse un dinero, unas ganancias por daños y prejuicios porque no pudieron realizar el proyecto correctamente. Una serie de cosas que el Estado verdaderamente está desnudo ante las transnacionales y ante los intereses que, por lo que ha mencionado el mismo Donald Trump, al decir que assets y en teoría propiedades privadas de empresas privadas estadounidenses le pertenecen al gobierno de Estados Unidos, pues en las mismas palabras de Donald Trump, a través de estas empresas es Estados Unidos el que está tomando control de estos recursos, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? En que no somos soberanos, pues. No somos soberanos y esto es lo que hay. Ahora, ¿hay solución para esto o no? Particularmente yo pienso que no, pero no porque no se pueda, sino porque la solución de repente es muy difícil y muy idealista. Y la experiencia pues nos dice que soluciones difíciles e idealistas en el mundo real muy pocas se han dado. ¿Qué necesitaríamos? Pues necesitaríamos estar unidos como región, tener más lazos económicos entre nosotros, que los temas ideológicos de derecha e izquierda que ya están tan desfasados, debates pues de la Guerra Fría que aquí todavía tenemos, desaparezcan, empecemos a tener un interés entre comillas pues nacionalista, que no es nacionalista sino regionalista, de darnos cuenta que juntos tal vez podamos tener más voz en la comunidad internacional que separados y peleados, como es que estamos ahora. De repente la solución puede pasar por ahí, pero lo complicado, y es por lo que yo creo que aunque hagamos eso igual está difícil, es que los estadounidenses no nos ven como igual. Ese es el problema. No nos ven como igual. Al menos los políticos, yo no te estoy hablando de la población. En la población hay de todo y debe haber gente espectacular, más que gente mala, estoy segurísimo. Y tengo familia y tengo amigos que viven allá y me hablan bien y yo sé que hay gente espectacular. Pero los políticos estadounidenses, y esto es así, no ven a los latinoamericanos como iguales. No somos iguales para ellos en dignidad ni en derechos y por eso nos tratan como nos tratan. Es así, punto. No nos ven como igual. Y lamentablemente, cuando un ser humano no ve como igual a otro ser humano, los tratos favorables para ambos son imposibles. No va a haber un trato igualitario, como no lo ha habido en todo este tiempo.
Y de hecho, J.D. Vance no me va a dejar mentir. Ahorita no tengo el enlace, pero recuerdo muy bien cómo con todo este tema de los aranceles de China y todo este lío que hubo a inicios de año, como J.D. Vance dijo, yo creo que en otro ataque de sinceridad, como los que suele tener Trump, dijo, ¿no? Nuestra idea con el globalismo era aprovecharnos de la mano de obra barata de los países de tercer mundo. Nunca quisimos que se desarrollen. O sea, blanco y en botella, leche. Nunca han querido que nos desarrollemos. China se desarrolló, pero está al otro lado del mundo y tienen otra mentalidad. Nosotros todavía estamos lejos, pero ellos son un hándicap. ¿Por qué? No lo sé. Ya daría para otro video la idiosincrasia americana, por qué se comportan de una manera tan bully, da para otro video. Pero la realidad, dicho por el mismo vicepresidente de los Estados Unidos, ellos no quieren que los países del tercer mundo se desarrollen. Y pucha, probablemente por temas que, como mencioné al inicio, por temas ideológicos, debe haber mucha gente alegrándose de la noticia y celebrando que Estados Unidos vaya a ocupar Venezuela y que vaya a derrocar al gobierno. Pero cierro con esta idea. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué nos queda a nosotros? De hecho, Trump ya lo dijo. Él se lo dijo a Petro. Colombia es el siguiente. Y Petro, yo tampoco simpatizo con Petro, me parece un idiota también. Pero Colombia es el siguiente. Y después de Colombia, ¿quién sigue? Ecuador. Y de ahí Perú, Brasil, Chile, Bolivia. Después de esto, ¿qué queda para los demás? ¿Qué nos protege? ¿Qué impide que venga Estados Unidos y nos incaute un barco petrolero, nos incaute una mina, o nos incaute el Amazonas, o nos incaute la Patagonia? ¿Qué lo impide? Piensen al respecto.